¿Has escuchado hablar del pecado imperdonable según la Biblia? ¿Sabes cuál es? ¿Lo has cometido? Sabemos que el Señor es amor y Él perdona nuestros pecados, pero hay uno que es imperdonable. Sabemos que uno de los atributos de nuestro Dios es ser amor y que también otro de sus atributos es ser justo. Y el amor y la justicia deben estar compensados dentro del carácter del Señor. Si bien Él ama a la humanidad y ama al pecador, si éste se arrepiente y se vuelve de su mal camino, Él también aborrece la injusticia y aborrece el pecado. Y hay un pecado el cual el Señor no puede perdonar. Muchas veces me han preguntado, jóvenes, señoritas de mi iglesia, de qué pasa con el pecado mortal o el pecado imperdonable. ¿Cuál es? Que si lo han cometido o no. Recuerdo una ocasión, una conversación con algún hermano que me preguntaba sobre esto. La verdad que yo fue hace muchos años y no sabía a qué se refería, así que tuve que ir y leer y me encontré con esto de que había un pecado que el Señor no perdonaba. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la verdad que esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe, que el Señor puede, a través de su fidelidad y a través de su poder, y como una manifestación de su carácter amoroso y justo, perdonar nuestros pecados a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esta escritura, esta palabra, esta doctrina del perdón de pecados debe también conciliarse con lo que dice la palabra del Señor respecto de este pecado que es imperdonable. Para saber cuál es el pecado imperdonable, nosotros debemos ir a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 12, y ahí narra la escritura de que al Señor Jesucristo le trajeron a un endemoniado que era mudo y ciego, endemoniado mudo y ciego, y que el Señor Jesucristo lo sanó. Y la multitud quedó atónita y decía: ¿será este el Hijo de Dios? Es decir, estaba ya la duda, ¿cierto? Si sería este el Hijo de David, ¿será este el Mesías? Pero en esa misma ocasión estaban los fariseos y los fariseos dijeron: este no echa fuera demonios sino por Belzebú. Y aquí, ¿cierto? En este relato, Mateo capítulo 12, verso 31 dice, esta es la respuesta de Jesús a los fariseos, dice: por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, ¿cuál es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Atribuir obras de Dios o las obras del Espíritu a Satanás. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese es el pecado imperdonable. Pero bueno, ¿cómo sabemos si nosotros hemos cometido o no hemos cometido el pecado imperdonable? Fácil. Si ya nosotros estamos preocupados, creemos en el Señor y estamos preocupados por nuestra propia alma, preguntándonos si es que hemos cometido o no el pecado, lo más probable es que no lo hayamos hecho. Eso queríamos en esta hora poder compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor, para que resolviendo estas dudas, estas consultas, estas preguntas de qué es lo que es el pecado imperdonable, podamos entender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es atribuir la obra del Espíritu a Satanás, ya sea en sanidad, ya sea en la salvación, atribuirla a Satanás. Y si nosotros nos preguntamos, creyendo en el Señor, y se preocupa nuestro corazón, nuestra alma, por haber cometido este pecado o no, lo más probable es que no lo hayamos cometido. Así que para el Señor, honra, gloria desde ahora y para siempre.